Buenas, profesor. Hoy mi grupo, conformado por Ana Patricia Aparicio, Bruno Ferreira y mi persona, Terrin Romero, vamos a estar hablando sobre pasarelas de pago, inteligencia artificial y persistencia de datos. En el desarrollo de software moderno ya no solo se hacen aplicaciones aisladas, sino que se integran múltiples capas de infraestructura para construir aplicaciones completas, seguras y escalables. Aquí en esta presentación vamos a estar hablando sobre tres pilares principales, cuáles serían los pasarelas de pago, inteligencia artificial y la persistencia de los datos. Bien, empecemos con las pasarelas. Aquí en Panamá se tienen tres pasarelas principales. Primero está Yapi, que es la más usada localmente porque solo se necesita el número de teléfono. Luego está PayU, que es internacional y permite cobrar tarjetas de créditos de todo el mundo, internacionales digo. Y por último está Páguelo Fácil, que está pensada básicamente para pequeñas y medianas empresas y hasta soporta criptomonedas. Entonces, bueno, cada una tiene un enfoque distinto y nosotros como desarrolladores tenemos que saber cuál conviene según el negocio que se esté desarrollando. Bien, ahora para las características específicas de cada pasarela, primero tenemos Yapi, que funciona con API REST y usa tokens JWT para la seguridad. Lo importante es que su confirmación es completamente asíncrona, ya que el cliente cuando aprueba el pago en su celular, luego Yapi envía un webhook al backend. Esto significa básicamente que el sistema tiene que estar preparado para recibir una confirmación en cualquier momento. Luego está PayU, que ofrece dos formas de integración. Una es Web Checkout, que lo que hace es redirigir al usuario, y la otra es API nativa, que es que se mantiene el usuario en el sitio para poder completar la transacción. Su seguridad se basa en firmas digitales con MD5 y SH256 y además permite tokenizar las tarjetas para cobros recurrentes, que esto es perfecto para cuando son suscripciones, por ejemplo. Y luego está Páguelo Fácil, que es más sencillo de integrar, ya que usa una API key en los headers y usa cifrado TLS 1.3. También soporta pagos recurrentes y criptomonedas. Y la gran ventaja es que no requiere ningún tipo de trámite largo con el banco, lo que es ideal para negocios pequeños que quieren empezar a hacer los cobros inmediatamente. Y ya en una comparativa tenemos que, bueno, básicamente Yapi es ideal para micropagos locales. PayU es para tarjetas internacionales y para evitar fraude. Y Páguelo Fácil es básicamente pues, para pequeñas y medianas empresas y el uso de criptomonedas. O sea que, como dije anteriormente, cada una tiene un lugar y nosotros como desarrolladores somos los que tenemos que elegir cuál es la mejor y que se adapte al caso que se vaya a desarrollar. Aquí tengo una demostración práctica un poco sencilla de cómo se integran las pasarelas. Hice una pequeña demostración en Postman usando como ejemplo a Yapi, pero como mencioné, o creo que lo mencioné, la verdad no recuerdo, que Banco General es quien genera este token que se utiliza y es un token que se tiene que estar renovando frecuentemente. Entonces, como no tengo ese token, no puedo hacer una prueba completa, pero básicamente los pasos de integración serían preparar los headers. Aquí tengo, por ejemplo, los headers, en este caso el content type, luego preparar el body. En este caso el body nuestro sería pues el total de la transacción, el número del cliente y el ID de la transacción. Ya una vez se envía, los body de respuesta podrían ser algo por el estilo como cuando la transacción fue completada, que se muestra pues que el estado es completo, se muestra el ID de la transacción, el monto y la fecha en la que se hizo la transacción. También hay un estado de pendiente que indica pues que falta, por ejemplo, confirmación del cliente en la aplicación de Yapi. Y otro caso sería cuando el pago es rechazado, que en este caso el estado pues, sería rechazado y se le pondría un motivo, como por ejemplo que hay fondos insuficientes en la cuenta para procesar el pago. En las pasarelas de pago tenemos que en sistemas financieros hay dos cosas críticas. Primero está la idempotencia, que esto es cuando si el cliente recarga la página y el request se repite, la pasarela debería asegurarse de que no se cobre dos veces. Y esto se hace utilizando cabeceras llamadas idempotency key. Luego está el circuit breaker y retrace, que esto es cuando un servicio falla, el sistema no puede simplemente pues, colapsar. El circuit breaker detecta que el servicio está caído y lo que hace es que corta las particiones para no saturar el sistema. Hay herramientas que se utilizan como puede ser el RabbitMQ y Kafka, que son sistemas de mensajerías. Esto lo que hace es que en vez de perder la transacción, ellos guardan una cola y la procesan después. RabbitMQ es más usado cuando las aplicaciones necesitan que los datos pues, se guarden, o sea, confiabilidad y tener un orden, mientras que Kafka se maneja cuando se usan grandes volúmenes de datos
en tiempo real. Y luego para los retries tenemos el backoff exponencial, que este simplemente es que el tiempo de espera entre reintentos va aumentando. Por ejemplo, se espera un segundo, luego se esperan 2, luego 4, luego 8, así hasta que el sistema pueda funcionar nuevamente. Hola, yo les voy a estar hablando sobre el consumo de modelos, específicamente el estándar de OpenAI. Bueno, para comenzar, ¿cómo hablamos con la IA realmente? Hoy usamos algo como la Responses API, que básicamente mandamos un JSON, pero lo importante es que es stateless, o sea, no tiene memoria. Y cada vez que le escribimos es como si estuviéramos empezando desde cero. Entonces, como no recuerda nada, nosotros le tenemos que dar el contexto suficiente. Usamos system, user y assistance para que entienda qué está pasando. System siendo lo que le decimos cómo queremos que se comporte, el rol que queremos que tenga. Por ejemplo, lo típico de eres un experto en full stack y para que desarrolle algo. El user es la petición que el usuario le hace y el assistance es para que precisamente pues recuerde el contexto anterior, la respuesta que la IA dio y así sucesivamente para que haya un hilo y coherencia. Pero claro, no podemos mandar todo siempre. Eso cuesta tokens, evidentemente. Así que normalmente se deja lo más reciente, resúmenes o se trae solo lo necesario. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque al final esto no es solo y no se trata solo sobre mandar prompts. Funcione bien, de verdad, pues, tenemos que manejar contextos, costos y sobre todo usar datos reales. Si no, la IA se vuelve cara, lenta y empieza a inventar cosas. Y ahí es donde entran tres pilares sumamente importantes: el streaming, que hace que responda poco a poco y se sienta más rápido y así evitamos latencia y que el usuario sienta que se trabó o algo por el estilo. Los tokens, que sabemos que básicamente controlan todo, costo y límites, lo cual es lo más importante, o de las cosas más importantes, y los tools que pues, permiten que la IA llame funciones externas en vez de adivinar, que son las functions callings. Ahora, para conectar con datos reales necesitamos impedance, que básicamente convertimos texto en vectores y luego en números, y eso permite que la IA entienda significado. Por ejemplo, no puedo entrar. El usuario pues escribe no puedo entrar y error de login. Quedan súper cerca. Ahora, para conectar con los datos reales necesitamos embedments. Convertimos texto en vectores e en números, y eso permite que la IA entienda significados realmente. Por ejemplo, no puedo entrar y error de login quedan súper cerca matemáticamente. Pero esos vectores tenemos que guardarlos en algún lugar, y es ahí donde pues utilizamos base de datos vectoriales, donde no buscas por texto exacto, sino por similitud. O sea, entiende lo que quieres decir, no solo por cómo lo escribes. Y con eso tenemos RAG. Por ejemplo, alguien escribe no puedo entrar a mi cuenta, el sistema lo convierte en vector, busca algo parecido y encuentra algo como error de login por contraseña incorrecta. Eso entonces se le pasa a la IA y le decimos responde con esto. Y básicamente ya no inventa, responde con datos reales y se evitan el tema de las alucinaciones. Entonces cuando hacemos una petición, no solo es el prompt, tenemos endpoints, headers y body. Endpoints siendo la dirección, headers pues la seguridad del tema de nuestra key y body pues lo que previamente ya expliqué. Pero por detrás tiene RAG, tools y manejo de contexto, todo trabajando en conjunto. Ahora, algo importante, básicamente, al final no es solo un chat, es manejar que la IA pues, no tiene memoria, controlar tokens, controlar los tokens y conectarla con datos reales. Y es importante todo para poder hacer uso de la herramienta de la manera pues, más óptima y eficiente y real. Gracias. Ok. Bueno, profe, yo voy a hablarles sobre la base de datos tabular versus la documental. Vamos a comparar estos mundos, sabiendo de que, pues, por ejemplo, en SQL pensamos en tablas rígidas y garantías ASIC, lo que lo hace perfecto para sistemas donde la precisión es vida o muerta, como la contabilidad. Y en MongoDB guardamos documentos JSON y aquí el sistema es más dinámico. No nos preocupamos por la estructura de antemano y podemos evitar los costosos joins guardando todo lo relacionado en un solo documento. Pasamos a las relaciones complejas de datos en donde, pues, ¿cómo conectamos la información? Tenemos, por ejemplo, la relación 1 a 1 en SQL. Nosotros usamos llave foránea. En Mongo simplemente metemos el documento dentro de uno a muchos, en donde si el grupo de datos es pequeño, lo embebemos. Si crece mucho, usamos referencia para no chocar con el límite de 16 megabytes
por documento. Y de muchos, sabemos que NSQL requiere una tabla intermediaria. Mongo lo que hace esto es que resuelve de forma más simple con arreglos de ideas. Y las jerarquías por estructuras tipo árbol, Mongo brilla con operadores como Graph Lookup. Ahora, pasando al otro slide. Aquí vamos a presentar sobre el modelado de datos SQL versus MongoDB. Sí, esto es una demostración práctica y aquí vemos la diferencia visual. Pues sabemos que a la izquierda la información de un pago está repartida en 3 tablas: usuarios, transacciones y métodos de pago. La ventaja es de que no hay datos repetidos y para la consulta requiere joins. Ahora, a la derecha tenemos a MongoDB, ¿sí? Que todo esto está en un solo bloque BSON. Es mucho más rápido de leer, aunque aceptamos que puede haber cierta duplicación de datos a cambio de la velocidad, ¿sí? Ahora pasaremos a los casos de uso. SQL versus MongoDB, que no siempre hay que elegir uno solo. Nosotros utilizamos SQL para auditorías financieras y MongoDB lo utilizamos para carritos de compra o logs de eventos. Incluso existe el modelo híbrido donde usamos ambos según la necesidad. Para las relaciones padre e hijo utilizamos SQL. Usa consultas recursivas complejas, mientras que Mongo utiliza caminos materializados para navegar redes profundas fácilmente. Hablaremos también de la heterogeneidad de datos. Por ejemplo, empleados con diferentes atributos. En SQL tendríamos que usar un modelado EAB que es lento y difícil de mantener. A cambio, en MongoDB la flexibilidad es natural. Nosotros podemos añadir campos a un empleado sin afectar a los demás y sin crear tablas extra. Ahora pasaremos a las relaciones polimórficas. Estas relaciones polimórficas a veces un registro debe apuntar a diferentes tipos de entidades, como un log de auditoría que puede pertenecer a un usuario o una transacción. Lo que hace en SQL, esto suele romper la integridad referencial o llenarlos de columnas vacías. En MongoDB lo que hace es que simplemente guardamos ese tipo de entidad, su ID, de forma dinámica, manteniendo el esquema limpio y funcional. Pasando a los casos de uso en producción, tenemos la persistencia políglota, que esta persistencia políglota en producción lo que hace, tenemos por ejemplo en casos reales, en el escenario pues tabular, un catálogo financiero maestro. Necesitamos integridad total, reglas estrictas y normalización en tercera forma normal. Y en un escenario de MongoDB, pues un carrito de compras dinámico, necesitamos manejar productos muy distintos entre sí, ya sea la ropa, la electrónica, los servicios y todo esto, gestionar listas de deseos o grafos de amistad sin penalizar el rendimiento.